Un concepto que debemos de aprender, debemos de entender y de utilizar en la actualidad cuando estamos haciendo una aplicación y queremos que esta aplicación funcione de manera eficiente tanto en un dispositivo como un teléfono y también en un dispositivo de mayor tamaño como una tablet es el concepto de fragment o fragmento en español. El concepto de fragment se añade a, en este caso, Android a partir de la versión 3.0. Esto sucede ya que con la aparición del iPad, en donde se crea en realidad un nuevo dispositivo, una nueva competencia, un nuevo nicho de mercado, los fabricantes habituales que utilizaban Android empiezan a querer hacer algo similar. Entonces, se dan cuenta que al momento de colocar el sistema operativo Android no era lo mejor o no era lo más eficiente para este tipo de dispositivos. Entonces, esto da la tarea dentro de Android, dentro del equipo de trabajo, a ver cómo podríamos solucionar ese tipo de problemas. La forma de solucionarlo o la propuesta que ellos lanzan es la creación de fragments. Los fragments lo que nos van a permitir hacer es tener diversas módulos, diversas partes de código adentro de una misma pantalla. Esto lo que hace es modularizar hasta cierto punto la interfaz y estos módulos poderlos agregar o quitar dependiendo de las necesidades. Así vamos a poder optimizar el espacio. Para saber todo lo que necesitamos de Fragments, y yo siempre he recomendado la documentación oficial siempre sobre cualquier tipo de libro, o manual o tutorial, es que está, digamos, lo más actualizado, está en realidad el ejemplo básico o el ejemplo, digamos, modelo, para que de ahí cada quien tome y hace sus modificaciones. Entonces, todo eso se va a encontrar en la documentación oficial, que es en developer.android.com. Yo recomiendo teclar en un buscador Android espacio fragments y nos va a aparecer casi por regla o por ley el primer enlace donde habla sobre los fragmentos. Entonces vamos a darle clic al primer enlace y nos va a mandar a la definición. Vamos a definir con algunas palabras qué significa fragments. Yo en resumen lo podría definir como que nos va a representar una porción de la interfaz. Un fragment podríamos manejarlo como la porción de una interfaz. Obviamente estamos diciendo que si es una porción, podemos tener una interfaz dividida en 4 porciones, en 3 porciones, en 2 porciones, ¿no? Por ahora vamos a dejarlo en una porción de la interfaz. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, ya lo habíamos platicado un poco. Con la aparición de las tablets, como vemos en la imagen, sucede que teníamos un espacio muy amplio y que en realidad no se podía utilizar. Y la mejor manera de utilizarlo es con el uso de un fragment A y un fragment B, por ejemplo, y así tenemos una porción dividida para cierta actividad y otra porción dividida para otra actividad. Y en el caso de que esta misma aplicación tenga que funcionar en un teléfono, la forma correcta de hacerlo es solamente programando una vez. O sea, no tengo que crear diferentes códigos, diferentes archivos. La idea es que lo programamos una vez y no importa. Android se encarga de saber cuándo está dividido y cuándo se tiene que utilizar junto. Y si lo programamos bien, no deberíamos de tener ningún problema. Como podemos ver, esta es la mayoría de los conceptos que se utilizan en aplicaciones importantes, como la de YouTube, como la de Gmail, como la que vamos a ver nosotros, que no es tan importante la aplicación, pero tiene el mismo principio. Este principio se le conoce como Master Detail, o sea que nos va a permitir tener un máster, bueno, un módulo de máster, que es el principal, y un módulo de detalles, que sería el lado derecho. Y en el caso de que estemos trabajando con un teléfono, no importa porque tenemos primero la parte importante y después la parte de detalles. Entonces no pasa nada, si hacemos bien nuestra aplicación va a poder funcionar. Pero algo de comenzar a trabajar, algo antes de comenzar a trabajar con un fragment es entender que el fragment también tiene su propio ciclo de vida. En realidad, un ciclo de vida más complejo que el de una activity. ¿Por qué? Porque tiene más métodos. Sabemos que tenemos en las activities el onCreate, también tenemos on start, on resume, on pause, on stop, on destroy. Bueno, en el fragment se añade el on attach, on create view, el on activity create, tenemos también añadido el on destroy view y el on detach. Entonces podemos ver que aparte del ciclo de vida de la activity tenemos otros métodos que nos van a permitir crear
diferentes cosas o eliminar diferentes cosas dependiendo de la necesidad de nuestra aplicación. Si quieres estudiar a detalle cada uno de los métodos, aquí los tenemos del lado izquierdo, los podemos ir viendo. También viene un ejemplo, eso lo vamos a hacer nosotros, o sea que no hay ningún problema. Aquí viene también otro ejemplo. Y en realidad te va explicando un poco sobre eso. Yo lo que voy a hacer es, en estos primeros capítulos, vamos a hablar de un fragment general, vamos a crear un fragment, vamos a crear dos fragments en la pantalla, a comunicar dos fragments y después, ya que tengamos claras todas estas bases de fragments, vamos a empezar a crear los fragments de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque vamos a tenerlos que adecuar a una conexión, por ejemplo, con bases de datos. Vamos a tener que adecuarlos a una actualización cuando se inserte el dato. También tenemos que actualizar nuestra interfaz, nuestro elemento, donde lo vayamos a utilizar. Y además vamos a utilizar una vista reciclada. Entonces, esto va a tener otras dificultades, otros impedimentos. Pero en principio, lo que vamos a hacer todos es concentrarnos en el concepto de fragments, entender cómo funcionan, comunicarlos y después ya empezamos a adecuar unos fragments para nuestra aplicación. Entonces, en resumen, en este capítulo, ¿qué es un fragment? Podemos decir que es una porción de una interfaz que vamos nosotros a definir o a declarar dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra estructura, y la podemos mandar a llamar, pero también la podemos mandar a desaparecer. O sea, la podemos utilizar cuando necesitamos y cuando no se necesite, simplemente no la mandamos a llamar. Esto hace que nuestra aplicación tenga una vista muy flexible, que en realidad bueno, no se puede, se complicaba como estaba antes. Por eso llega el fragment, el concepto como tal, se utiliza y ahora podemos ver que tenemos una activity, una ventana, y adentro puede tener dos fragments, tres fragments, los fragments que nosotros necesitemos o como lo necesitemos. El acomodo también puede variar. No siempre tenemos que estar de izquierda a derecha, puede estar arriba y abajo. No debe existir ningún problema. En resumen, todo esto es lo que es un fragment.